Bien, continuamos en el módulo 1 de práctica clínica supervisada. Primera, soy el maestro Javier Aceituno y voy a acompañarle en esta siguiente unidad, la unidad número 2, en la que vamos a tratar el tema de las líneas de intervención. Hablaremos de la cámara de Gesell y de los criterios de no atención a los pacientes. Dentro del programa de la unidad, también está compuesto por 5 temas que componen la unidad. En este sentido tenemos en el primero de los temas los componentes de la psicoterapia. Después hablaremos de las habilidades del terapeuta para la evaluación, las habilidades del terapeuta para la intervención, la cámara de Gesell y otros instrumentos para la práctica y los criterios para la no atención al paciente. Bien, dentro de los componentes de la psicoterapia es muy importante establecer en la parte izquierda, como veis aquí, esta parte de aquí. Es importante que dentro del proceso terapéutico exista una relación terapéutica, evidentemente, entre el cliente o paciente. En otros modelos hemos hablado que también le llaman paciente identificado, determinados nombres que vamos utilizando, pero vamos a utilizar de manera genérica el de cliente o paciente. Y el psicoterapeuta. Bien, esa relación terapéutica tiene una serie de componentes, tiene una serie de características que vamos a desgranar de manera somera. Por ejemplo, primero, la psicoterapia es un fenómeno complejo. Complejo en el sentido de que tiene además un problema definitorio, es decir, no se sabe bien la definición de psicoterapia. ¿Por qué? Por la pluralidad de enfoques que hemos dicho antes, que hemos comentado en la anterior unidad, que existen con respecto a esa relación terapéutica y al modo en el que el modelo correspondiente al enfoque trata este tipo de relación. La necesidad de construir una metaperspectiva de la personalidad e intervención, es decir, cómo se integra. Hay que integrar esa forma en la que entendemos a la personalidad, hay que integrarla dentro de un marco interventivo. Y además, esta relación, esta de aquí, genera un proceso terapéutico, es decir, un proceso que luego veremos también que forma parte de investigaciones, un proceso sobre el cual se realiza una intervención. La evaluación primero y después una intervención. Bien, retomando el proceso terapéutico, como veníamos explicando, digamos que es el resultado de esa relación terapéutica que antes hemos estado explicando. Bien, dentro de la segunda parte de la diapositiva, dentro de lo que viene a ser la dificultad, el malestar, el trastorno que ocurre en la persona, pero que se enmarca además en un deseo consciente de cambio. Es decir, la persona entiende que tiene que cambiar, por eso acude a psicoterapia. Con resistencia, seguramente con algo de deshabilidad social, con algún tipo de forma en la que quiere ocultar alguna de las cosas que le ocurren, pero realmente con un deseo de cambio. De momento, es posible que mantenga unas expectativas poco realistas de cómo tiene que solucionar el tema. ¿Por qué? Porque la solución, y lo pongo ahí entre comillas, la solución seguramente sea el problema. Es decir, esta solución es el problema. Esta frase que es muy sistémica, pero que realmente es así. Es decir, la solución en este caso va a ser el problema. Y además, es importante también hacer entender que los pacientes tienen que cambiarse a sí mismos. Los tenemos que ayudar a cambiarse a sí mismos. Ese cambio tiene que salir de ellos, tiene que partir de ellos. Con nuestra ayuda, por supuesto, y nuestras herramientas y las técnicas que le damos, pero tiene que salir de ellos. Bien. Por último, en las fotos que encontramos ahí, vemos distintas formas en las que se puede expresar cómo es la psicoterapia a través de las imágenes. En ese sentido, el demandante o la demanda, porque por ejemplo en un chico el chico es la demanda, porque son los padres los que acuden, se va a poner en valor y en contra de la que a veces es la pareja, el grupo o la individualidad. En este sentido sería importante entender cómo se contextualiza a la persona, al demandante, al paciente identificado, al nombre cliente del paciente, en la contextualidad de dónde está. Si está en individual, si está en pareja o si vive en grupo, en familia.
y en este sentido pues aplicar un poco las técnicas a lo que nos vaya interesando en cada momento y basado en un análisis funcional que también trataremos en esta unidad. Bien, continuando con los componentes de la psicoterapia y algo de lo que también habíamos comentado anteriormente o que habíamos dejado un poco señalado también, son las motivaciones para elegir la profesión. Es decir, lo podemos enlazar incluso con lo que hablábamos antes del tema de ética. Este autor Gay explica un poco cuáles son las motivaciones para elegir la profesión de psicoterapia o psicóloga clínica. Así, por ejemplo, es importante tener en cuenta las dos partes, la funcional y la disfuncional. Vamos a empezar por las disfuncionales, porque creo que es mejor, ya que nos va a hacer ver qué es lo que no hay que hacer primero, porque las funcionales son como muy esperadas o muy se pueden entender bien, pero las disfuncionales no son más completamente. Bien, vamos a empezar, por ejemplo, por lo que es la búsqueda de autocuración. Es decir, eso, acordaros antes cuando decía que había que hacer la psicoterapia personal y que había que autoprofundizar en sí mismo, es precisamente por esto, por evitar la búsqueda de autocuración a través de los pacientes. Esto que no está superada generaría una aflicción emocional que evidentemente no nos ayudaría a establecer una buena relación terapéutica con la persona que viene a demandarnos nuestra ayuda. El manejo vicario. El manejo vicario es ayudar a separar a conducta, ayuda a separar a el manejo vicario es ayudar a superar a otros lo que nosotros no hemos sido capaces de superar. Por eso el tema vicario. De ahí este término vicario que se utiliza en aprendizaje vicario, de modelo, de ver, pues el manejo vicario es el manejo del modelo de lo que yo no he sido capaz de superar. Eso también es una motivación que no debe ser funcional. Soledad y aislamiento, por sentirse solo, sentirse aislado, una búsqueda de intimidad, por que tengas algún problema de intimidad o algún problema a la hora de establecer relaciones íntimas con personas, y utiliza la terapia para eso, la necesidad de ser amado, porque evidentemente estás en una posición de poder frente al terapeuta, frente al cliente, entonces claro, al paciente, entonces claro, él puede sentir hacia ti transferencia, puede sentir hacia ti algún tema y esa necesidad tuya la puede cubrir incluso tú mediante técnica intentar o a lo mejor no de forma fehaciente pero sí un poco subconsciente el que trabajar esta necesidad disfuncional. Bien, la rebelión vicaria y el deseo de poder, pues se entiende bien. La rebelión vicaria es atacar la autoridad a través del otro, es decir, rebelarte contra cualquier cosa, tu padre, tu madre, tu hermano, tu primo, tu cuñada, alguien que no termina de hacer, o la sociedad en general, y transmitirle eso al paciente. Y el deseo de poder, pues como tu propio nivel de poder, evidentemente, es trabajar en poder que a lo mejor no tiene y que tú deseas. En principio, estas motivaciones tan disfuncionales que suenan un poco incluso a psicoanalíticas, no deberíamos tenerlo así. A ver, que es un autor un poco antiguo, pero realmente esto nos puede suceder en consulta y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Bien, de las funcionales realmente tampoco son importantes, pero bueno, son bastante lógicas: la escucha, la conversación, la empatía. Las vamos a ver después porque esto se trabaja, se potencia. La introspección, la autonegación de las propias gratificaciones personales, tolerar una incertidumbre y una intimidad con una persona, el cómodo con el poder, no un deseo, sino comodidad con él. Bien, vamos a ver ahora lo que son los componentes de la psicoterapia, cuáles son efectivamente esas características que tiene la psicoterapia y vamos a definirlas un poco. En este sentido, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es una relación diferente, es decir, no es una relación de igual a igual. En este sentido, claro, es una relación asimétrica, con un carácter retributivo con el que estás cobrando y hay un encuadre, una situación, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. La relación asimétrica que se inicia a partir de esa demanda que el cliente nos dice y se centra además en sus necesidades, ¿eh? No es una relación de iguales, como he dicho. El encuadre retributivo es lo económico. ¿Y el encuadre? ¿Qué es el encuadre? El encuadre es las normas, las reglas, la estructura específica que el terapeuta plantea, la duración, la frecuencia de las sesiones, en función de la gravedad, en función del análisis funcional que hayamos realizado y como veamos que es más importante. Esa norma, esa estructura es lo que significa el encuadre y es uno de los componentes que hay. Los roles, muy importantes.
cuál va a ser mi error, cuál va a ser el error del paciente, dónde no hay que ir, dónde hay que ir, qué no está permitido, qué no está permitido, muy relacionado con el tema de ética. Bien, encuadre externo, encuadre interno, en función del modelo, evidentemente el modelo psicoanalítico porque tenemos un encuadre más interno, ¿no? La actitud del analista, cuáles son las actitudes del modelo, cuáles son necesarias para una adecuada relación y cuáles para una correcta aplicación de las teorías terapéuticas. La alianza terapéutica es un concepto creado por Bordin, también del siglo XX, en el que se hablaba de los factores ya de cambio y establecía tres aspectos muy importantes dentro de esa alianza terapéutica, ese rapport que después es otro término que también luego tiene relación con él, y un poco el enganche, ¿no? Como el paciente se sienta con nosotros para llevar a cabo su proceso terapéutico. En este caso, Bordin hablaba de tres. El vínculo, que entendemos por el tono emocional, cómo está el cliente, el grado de colaboración que mantiene con nosotros, los objetivos, en este caso están orientados a los esfuerzos en la misma dirección, es decir, todos estamos en el mismo barco, terapeuta y cliente, y tenemos que conseguir los objetivos y para eso tenemos que tener un grado de acuerdo. Y las tareas, el grado de acuerdo que tenemos con las tareas, es decir, qué medios vamos a utilizar para orientarnos hacia los esfuerzos que hemos dicho antes en los años. Bien, normalmente estas cosas se negocian con el cliente, con el paciente, pero la realidad es que nosotros tenemos la última palabra. Pero tenemos que explicarlo y hacerle partícipe de esta alianza. Bien. Última parte aquí es cuáles son las áreas que tenemos vulnerables como terapeutas. Evidentemente tenemos muchas que son vulnerables. Pongo ahí ejemplos. Situaciones como terapeutas que somos más vulnerables porque vamos a seguir nuestras emociones, vamos a seguir nuestros prejuicios. Y ahí cada uno de vosotros podéis poner los ejemplos que tengáis más claros. Dentro de que imaginaros en una situación terapéutica y haceros la pregunta siguiente: si hice o dije o haré o diré esto en interés de mi paciente, correspondiendo realmente a mis propias necesidades, a mis propias emociones o a mis propios prejuicios. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, lo siguiente son las habilidades terapéuticas para la evaluación. En este caso hay 3 niveles que creo que son importantes para manejar bien la evaluación de los pacientes. La evaluación es muy necesaria porque nos va a marcar un poco lo que es el tema del análisis funcional que tendremos que realizar y del establecimiento de un buen diagnóstico y una buena técnica. La evaluación es muy importante. Hay 3 niveles: unas habilidades muy básicas, unas habilidades de acompasamiento y guía un poquito más complejas y las habilidades generativas, que son las que nos dan ya más, nos elevan ya a un nivel más superior. Bien, las habilidades básicas, sencillo: la escucha, facilitar que el paciente hable, actividad narrativa del paciente, hay que facilitarlo, para ello evidentemente se utiliza la escucha, y luego hay que facilitar también que el paciente sea capaz de generar unas narrativas que sean alternativas, es decir, intentar siempre que el paciente, dentro de que ahora hemos tenido un discurso muy victimista, muy catastrofista, muy basado en una emoción negativa, conseguir facilitarle que genere unas narrativas que a lo mejor le pueden ir mejor o le pueden hacer sentirse mejor con unas explicaciones más alternativas. Bien, eso sería muy básica. Una habilidad de acompañamiento y guía, es decir, esto es ya en referencia realmente a lo que es la terapia y las técnicas que se van a utilizar. O sea, es cómo manejamos o cómo sabemos manejar pues cualquier tipo de técnica, cualquier tipo de terapia que vamos a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar la ACT, la aceptación y compromiso, pues tendremos que saber cuáles son las metáforas, tendremos que saber en qué se basa, qué son los marcos relacionales, qué es el contextualismo funcional, qué es la desesperación creativa, en qué se aceptan los valores, etc. Y qué técnicas se utilizan. Por ejemplo, si estamos en una fobia específica, una cosa sencilla, pues cuál es la necesidad sistemática, o vamos a hacer prácticas reforzadas, o qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Si estamos con chicos, pues si vamos a utilizar la técnica de la tortuga, escenificaciones emotivas, autoinstrucciones de valentía, o si estamos en un adulto, pues inoculación de estrés, por ejemplo, qué técnicas se usan, cómo lo vamos a utilizar. Y luego las habilidades generativas, que vendrían a ser efectivamente cómo se generan las situaciones en terapia, dependerá de qué técnica vamos a utilizar. Bien,
Y las habilidades generativas que finalmente, como su nombre indica, generarán situaciones en terapia. Dependiendo de la técnica que utilizar, vamos a realizar situaciones, digamos, en terapia que nosotros hayamos preparado anteriormente, que hayamos pensado que sería importante generar, porque van a atraer al paciente, al cliente, algún beneficio. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos que nos sean más sencillos de entender. Si por ejemplo yo he visto en los autorregistros, por ejemplo, de pensamiento, imaginaros de la semana, de pensamiento automático, hemos encontrado que tiene un paciente muchísima carga, por ejemplo, de pensamiento dicotómico, todo o nada, pues vamos a generar la situación de realizar lo que entendemos como un ensayo de cognitivo y vamos a hacerle ver qué evidencia a favor y qué evidencia en contra tiene él para tener esos pensamientos, es decir, por ejemplo, todo me sale mal o nada me sale bien. Entonces eso es una situación que vamos a generar en terapia. Otro ejemplo, por ejemplo, sería si estamos trabajando con familias, pues vamos a generar una situación en la que nos damos cuenta, por ejemplo, si el padre, imaginaros una familia, padre, madre, o padre, madre, con menores, y entendemos que uno de los dos progenitores se muestra siempre muy alejado, no suele opinar, se mantiene siempre a la escucha, no quiere decir lo que ve o lo que hay, o lo que cree, cómo se siente. Entonces vamos a tener una situación en terapia en la que vamos a solamente hablar con la madre y con el menor y vamos a ignorarlo a él. A ver cómo se siente, a ver cómo reacciona, a ver cómo actúa. O vamos a hacer lo contrario, vamos a generar una situación en terapia en la que solamente vamos a dirigirnos a él constantemente y vamos a ignorar un poco más a la madre y un poco más a los menores. A ver cómo se sentiría y cómo se generaría. Y luego unos conceptos complejos que vienen también del psicoanálisis y de la sistémica, pero que no vienen muy bien aquí también para incluirlo, pero nosotros practiquemos una psicología más cognitivo-conductual, más de tercera generación, si nos viene bien porque nos hace entender dos conceptos que son difíciles en psicoterapia y que como terapeutas tenemos que saber manejar bien, que son las resistencias del paciente, que las va a ver, todos los pacientes van a tener resistencia, antes o después aparecerán más superficiales, más profundas, pero van a estar, y una paradoja, y es que se ven situaciones en las que realmente pues no entendemos lo que está pasando, lo que el paciente siente con lo que expresa no está acorde, o realizamos situaciones en las que intervengamos de manera paradójicamente. Por ejemplo, si en un trastorno por insomnio le decimos que no duerma, que intente no dormirse. Una situación paradójica que la generaremos también en terapia. Bien, ponemos ahora un par de ejemplos reales de terapeuta en un ambiente de consulta de clínica y vamos a señalar un poco lo que es el diálogo y vemos ahí cómo, por ejemplo, se realizan estas habilidades. Bien, tenemos por ejemplo un terapeuta de 32 años que está en un medio familiar en el que era la pequeña de 4 hermanos. Frente a su hermano mayor exitoso, ella nunca se sintió tenida en cuenta. Las opiniones pues no contaban en la familia, no se la tenía muy allá. Uno de los motivos por los que estudió medicina, psicología, tuvo que buscar por tener ese prestigio en su propia familia. Es decir, era alguien que tenía ahí algo dentro que le hizo hacerse terapeuta. Entonces hoy, por ejemplo, atiende a una mujer en la que están tratando el abordaje terapéutico farmacológico desde hace 3 meses. La paciente expresa que sigue fatal, la terapeuta le pregunta qué ocurrió esta semana, evidentemente la paciente creo que tendría que cambiar de medicación, llevo 3 meses con el antidepresivo, me subió la dosis y el médico dice que a lo mejor había que probar con otro. La terapeuta le dice que parece que desea usted llevar su propio tratamiento. Quizás hay que dar una respuesta un poco constante, ¿no? La paciente empieza a hablar a una doctora sobre la idea de mi médico y el terapeuta dice, cuénteme qué ha ocurrido estos días. La paciente le puede decir que si ya le digo que yo creo que debería probar con algún otro antidepresivo, no me ha pasado nada. La terapeuta puede decir lo mismo.
mire, a mí no me lo parece, se supone que yo soy la experta y usted la persona que busca ayuda, ¿no? Es decir, veis como salta demasiado pronto, está muy borde, muy arisca, no es la mejor situación para una terapéutica, para una terapeuta, y mucho menos para una situación terapeuta. Entonces, tenemos que tener claro esto y que viene, fijaros, de este ejemplo. Bien, el ejemplo 2 también lo vamos a poner. Un terapeuta en este caso está pasando consulta. Es un centro de salud, centro de salud mental comunitaria, en el que, bueno, pues había muchos pacientes, había una urgencia, no resultó ser tan grave, no se lo dijo al paciente porque iba a romper esa alianza, bueno, porque tenían muchísimas dificultades, ¿no? Cuando está a punto de irse, le pasan otra urgencia, el hombre dice está muy mal, se entiende mucho y muy angustia. Entonces le dice, fijaros que ya va predispuesto a ver lo que pasa. El paciente ve que se va a pasar algo, no puedo más. El terapeuta le dice, lo que tiene que tener un nombre que es crisis de ansiedad. Para ustedes es una tontería, pero yo no me he sentido nunca así. No creo que sea tontería, pero le voy a dar unos tranquilizantes para que se encuentre mejor y la atienda el médico cabecera. Yo no quiero pastillas, quiero saber qué le pasa. Bueno, eso no se lo puedo contestar. Eso no se lo puedo contestar en unos minutos, efectivamente. Y dice, ¿qué me está pasando? No es así de fácil, algo que le digo y pido que o sea, volvemos otra vez a situaciones muy cortantes, muy poco empática, no utilizando, no viendo al paciente como una persona nueva, aunque nosotros veamos muchos pacientes, el paciente solo ve un terapeuta, entonces no sabe lo que ha pasado antes. Así que aquí tenéis otro ejemplo de este tipo. Bien. El tema 3, las habilidades terapéuticas para la intervención clínica, y aquí volvemos a repasar otra vez los modelos que ya hemos visto anteriormente, en el que el humanista existencial, Don Rogers, hablaba mucho de la calidad personal, mediante esa empatía, esa consideración positiva de la persona y una autenticidad. El terapeuta tenía que ser auténtico. Entonces, bueno, creo que de aquí es importante que todos los modelos tienen un algo terapéutico, una habilidad que nos puede servir a nosotros para aprender de ella, aunque no estemos de acuerdo quizá en todos los planteamientos teóricos que el modelo plantea. Pero aún así se le pueden sacar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, la calidad personal mediante la empatía es evidente que es muy necesaria, consideración positiva de la otra persona también es importante, y autenticidad. Es decir, no podemos ser unos falsos, que se dice coloquialmente, ¿no? El modelo conductual es un terapeuta mucho más sencillo, ya lo habíamos comentado antes, y en el que va constantemente reforzando. Aquí hay que tener mucho cuidado porque es un terapeuta que sí es bueno porque es muy científico, es decir, el pseudo se basa en hechos, pero que a veces puede dejar un poco de lado algún otro tipo de habilidad o darse cuenta de resistencia, de paradojas, de cosas que pueden suceder. El modelo cognitivo es un guía, es un orientador, pero también tiene que tener mucho cuidado en el sentido de muchas veces no intentar siempre incluir esa guía como a seguir algo como tótem, algo que sea fijo, que sea sin salirse de esa guía. No, hay que ser un poco más. En este caso, Ellis, quizá más que Beck, era un poco más abierto en este sentido. Y lo veremos también eso, quizá en práctica clínica. Y el modelo sistémico que siempre mantenía la equidistancia. Luego una equidistancia con todos los miembros de la familia que luego realmente a la hora de intervenir no es así. Como bien sabéis, luego intenta romper las alianzas, intenta romper los triángulos perversos que se forman, intenta generar preguntas circulares, intenta generar preguntas para crear debates. Es decir, mantiene una posición de equidistancia, pero es un poco de cara a los pacientes. Luego él realmente actúa con muy buenas habilidades. Los sistemas son psicólogos que tienen muy buenas habilidades porque tienen que trabajar con el sistema familiar. El sistema. Bien, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre las habilidades terapéuticas que debemos de tener. Y además vamos a hacer un recorrido explicando un poco dónde tenemos que hacer énfasis en cada una de las cosas. Bien. Lo primero principal ya lo vamos diciendo aquí es establecer un buen rapport, calidez, empatía, autenticidad, que el paciente se sienta tranquilo, que el paciente tenga enganche con nosotros. Para esto venimos un poco explicando todo lo que tenemos que hacer los terapeutas para conseguir ese buen rapport. Esto es fundamental. Un mal rapport destroza todo lo que viene después.
percibir la conducta en su totalidad. O sea, no podemos ceñirnos a un solo aspecto de la conducta o del pensamiento de la persona. Es decir, si una persona nos dice que tiene pensamiento, por ejemplo, si la persona nos dice que no soporta a su pareja, no podemos centrarnos en eso y establecer ya directamente y irnos a la mente de que ya tiene un problema de pareja. No, tenemos que ver la totalidad, a ver dónde se encuentra esa dificultad de la pareja, por qué surgen, si son sus propios pensamientos, si es que ve algo en la pareja que no le gusta, si simplemente se habéis enamorado, ¿vale? Así hay que percibir la conducta en su totalidad. Muy importante además en el caso de los niños y los adolescentes que esa conducta sea más en su totalidad si es posible, porque en el caso de los niños es muchísimo más complejo porque además va a venir la información posiblemente de los padres, de los profesores, de los hermanos y vamos a tener que unificarla todo. Bien, siguiente, escuchar vivencias y observar, muy importante, la escucha activa. Ahora veremos también algunas técnicas. Escucha activa, fundamental, ver las vivencias que tienen las personas y observarlas. Estimular la expresión verbal, también se ha comentado. Fomentar la narrativa es una de las habilidades básicas. Estimular esa expresión, que la persona hable. La buena entrevista clínica, la buena entrevista diagnóstica, es aquella en la que la persona evaluada habla muchísimo más que el terapeuta. El terapeuta normalmente sigue una entrevista, puede seguirla estructurada, pero normalmente se siguen semi-estructuradas, con una pregunta cerrada, más o menos siempre, y con un guión preestablecido, pero con un poco de libertad. Entonces ahí se consigue siempre que la persona hable más que el terapeuta. Bien, lo siguiente es la definición operativa del problema. Esto ya lo hace el terapeuta de manera post. Define operativamente el problema, le da nombre, ve dónde están las relaciones, establece los antecedentes y las consecuencias y conoce las tentativas de solución que la persona ha puesto en marcha, que seguramente serán erróneas, como han dicho en muchos modelos, tanto en el sistémico, que dice la solución al problema, como sobre todo en el ACT, también se dice en la aceptación y compromiso, que el control es el problema, controlar los pensamientos, controlar las condiciones es el problema. Entonces, formando estas tres partes de definición operativa, antecedente y consecuencia y conocer las tentativas de solución, generaremos una hipótesis. Esa hipótesis va a ir planificada en una totalidad, que es el análisis funcional de la conducta, que ya habréis oído hablar de él precisamente, pero vamos a trabajar con él, vamos a intentar hacer uno, vamos a intentar tenerlo muy claro. El análisis funcional de la conducta es la herramienta principal básica del psicólogo, porque plantea tanto la evaluación como el programa de tratamiento. Y fijaros que tampoco se le da tanta importancia al diagnóstico. El diagnóstico es importante, pero marcar una etiqueta no es tan importante como hacer una buena anamnesis y un buen análisis funcional de la conducta. Y esto es fundamental, basado en esto. Finalmente, planificar un proceso de evaluación. Normalmente siempre se utilizan unas pruebas, unos cuestionarios, unos test que son más o menos básicos, personalidad, algo de estado de ánimo, ansiedad, si vemos lo que hay, y algo más específico del trastorno que a lo mejor nos apunta un poco el análisis funcional. En el caso de los niños también a veces se utiliza inteligencia. Y finalmente, pues elaboramos el mapa conceptual integrativo, que finalmente es el análisis funcional, pero al que le añadimos también la evaluación que se realiza y quizá un programa de tratamiento. Bien, básicamente estas son las habilidades que el terapeuta debe de conseguir para realizar una buena intervención clínica. Y están basadas en las anteriores, que son las habilidades para evaluar. Bien, en las habilidades terapéuticas para la intervención clínica vamos a hacer referencia a los factores de cambio terapéutico, que si bien Lambert es un autor algo antiguo, es muy importante, sobre todo porque luego veremos un poco en la lectura obligatoria, veremos cómo ha ido evolucionando este concepto de los factores de cambio terapéutico tan importantes en nuestra profesión, porque esto es una ciencia, como venimos diciendo. Entonces, un poco a modo de descripción gráfica, vemos aquí un poco lo que entendiéramos como que pudiera ser el cambio extraterapéutico, o sea, lo que va a cambiar en lo que cambia fuera de terapia, los factores comunes,
lo vamos a ver ahora después, que sería un poco lo que hacemos en la terapia, las técnicas como tales y las expectativas o el efecto placebo, el hecho solo de ir al terapeuta o las expectativas que tenía con eso. Entonces vemos aquí una frase, dice, tanta discusión por un 15% nada más, tantos modelos discutiendo, tantas escuelas de psicología, tanta discusión para luego realmente tener solo un 15% dentro de lo que conforma para Lambert los factores de ese cambio terapéutico que estamos buscando en nuestros pacientes, en nuestros clientes. Entonces, ese cambio terapéutico familiar va a ser importante, un 40%, y los factores comunes del 30%, que hemos dicho antes, los vamos a ver aquí reflejados, definidos en este caso por Frank. Vamos a verlo rápidamente. Sería una relación de confianza con cierta carga emotiva, eso es un factor común de todas las escuelas, porque evidentemente vamos a tener confianza con nuestro paciente dentro de una emotividad, una explicación racional a su problema. Nosotros le vamos a dar una explicación racional a su problema que él está explicando de una manera emocional, seguramente en un pensamiento basado en un pensamiento erróneo o con unos razonamientos muy erróneos. Entonces nosotros le vamos a dar una explicación racional a lo que le está pasando y lo va a entender y lo va a comprender, y así va a poder también implicarse para el cambio. Vamos a proporcionarle una nueva información de dónde ha surgido su problema y de qué naturaleza es, si es más grave, si es menos grave, si le pasa a más gente, si es algo de lo que me tengo que asustar, de lo que no. ¿Usted cree que es normal? ¿Usted cómo lo ve? Preguntas que siempre nos hacen, ¿no? Y además el origen, de dónde viene. Los antecedentes y consecuencias que nos van a venir muy bien con el análisis funcional en nuestro caso, en nuestro modelo. Otra gente le explica, por ejemplo, que es debido a un complejo de Edipo, por ejemplo. Bien, punto 4, la esperanza del cliente de encontrar ayuda. Todos los modelos tenemos eso. El cliente da para buscar una solución a su problema. Oportunidad de tener experiencias de éxito dentro de la terapia, es decir, y por eso pongo ahí sensación de dominio autoeficacia. Es decir, el paciente va a tener la oportunidad de experimentar cómo está dominando su problema y cómo puede hacerle frente a él, y con una autoeficacia, y se va a ver capaz de realizarlo. Por ejemplo, muy sencillo que lo entendamos, en una fobia específica, una terapia de exposición en vivo, por ejemplo, se va a ver eficaz, autoeficaz de enfrentarse al estímulo tenido. Y por último, una facilitación para activarse emocionalmente. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, casi el ejemplo más paradigmático sería la depresión, ¿no? Con el programa de actividades agradables. Ahí vemos que se inicia una activación emocional. Bien, dentro de las habilidades de escucha, quería hacer un poquito de hincapié en estas 4, pero sobre todo la que está marcada en rojo. Bien, el dejar hablar, lo entendemos como dejar hablar, lo hemos dicho antes, una baja reactividad verbal, es decir, que no le interrumpamos en demasía, que no le realicemos muchos cortes. Silencio instrumental, es decir, son silencios que nos van a servir a nosotros para facilitar que el paciente, sobre todo en momentos emocionales, más de tristeza, más de llanto, más de aflicción, nos van a servir para que continúe expresando. Unos silencios importantes en ese espacio. Y la escucha activa, que nos vamos a parar un poco más, bueno, todos entendemos lo que es la escucha activa, ¿no? Pero no la hemos desarrollado, ¿no? Bueno, diferentes nombres, ya lo sabemos. Escucha empática de Arroyo, escucha activa Carrefour, escucha holístico, en fin, muchísimos nombres. Pero bien, vamos a ver los signos, ¿vale? Es fácil, mantener contacto ocular, indicar que se escucha, se dice sí, por ejemplo, se mueve con la cabeza. De primera, no es conveniente expresar el acuerdo o el desacuerdo con el paciente. Es decir, de primera, es mejor escuchar, pero sin hacer ningún tipo de señal que le pueda mostrar eso, sino simplemente que se comprende lo que está haciendo. No desplazar el centro de atención quizá a la conversación del que habla, sino solamente centrarnos en él, no desplazarlo hacia nosotros mismos o a desacuerdos, como hemos dicho antes, o otras cosas. No, hay que estar centrado en él. Intenta, dentro de lo que cabe, utilizar preguntas abiertas para que continúe hablando y responder, eso sí, a sentimientos o emociones, sobre todo, que veamos detrás de esos pensamientos que no están, de esas palabras
que nos está explicando sentimientos. Y si quizás darle pie a que continúe pues, cómo se sentía en ese momento, cómo se sintió, qué pensó, qué le hizo sentir, qué le hizo pensar, ¿eh? Y sobre todo, finalmente, la escucha activa al final es que la persona comprenda cómo se está sintiendo, que la persona comprenda que tú estás entendiendo lo que le pasa, es decir, hacerle ver que comprende cómo se siente. Bien, partiendo de esta premisa, de estos signos de escucha activa, es evidente que esto va a traer unos beneficios, ¿no? Son que todos los podemos entender, bueno, podemos decir alguno que se nos quede, se va a relajar más la persona, va a crecer en un deseo de continuar hablando, bajará el miedo, la tensión de ir por primera vez al psicólogo a contarle algo de mi vida, vamos, no lo conozco bien, no lo conozco ni nada, simplemente me han hablado de él, he ido a él, a ella, porque, bueno, referencias, pero claro, de primera me cuesta hablar, todo esto no le va a ayudar, se va a clarificar mucho a sí mismo, se va a identificar con lo que habla, al fin y al cabo va a ser una experiencia de bienestar emocional que tanto necesitan a estas personas, de desahogo, en fin y al cabo de desahogo. Bien, vamos a hacer un poquito más hincapié en estas habilidades terapéuticas, pero ahora vamos a explicar lo que son el incitar o mantener una comunicación y lo que es hacer preguntas, ¿vale? Primero vamos a ver lo que es hacer preguntas, que son muy rápidas y que todos las entendemos más o menos, ¿no? Pregunta abierta o cerrada sí o no, abierta, la dejamos hablar, se le devuelve a veces la pregunta. Cuando él dice no sé qué hacer, ¿qué harías? No sabía qué decir, ¿qué dirías? ¿Entendéis? Algo así. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué harías? Luego preguntas que sean más facilitadoras, no tan ambiguas, clarificadoras. Esto es muy importante. ¿Qué has pensado? ¿Cómo te lo has planteado alguna vez? En este sentido, ¿qué crees que pasaría? ¿O qué crees que haría? O así, que te clarifiquen. Luego las preguntas con encabezamiento es siempre señalando algo. Es decir, si usted estuvo aquí, ¿qué pasaría? ¿Entendés? Siempre con una pequeña introducción que lo sitúe en un sitio. La guiada con respuesta más inducida termina en verdad, sí, no. Entonces yo creo que tú pensabas esto. Te va a decir sí. Entonces yo creo que tú o no. Pero te va a decir algo. Preguntas de confrontación, cuidado con estas. Esto es la última de confrontación directa y recordar límites. Hay que tener cuidado con ellas, puede generar en el paciente algún rechazo, pero bueno, hay que también saber hacerlo. Confrontamos quizás cuando tengamos algo más de confianza con el paciente. En esto hay que tener cuidado. Vamos a las preguntas de elicitar o mantener una conversación. En este caso son la técnica especular, que también es se le conoce también como eco, y es simplemente de las que más lo facilitan el mantener la conversación, porque mantiene mucho el componente no verbal, y es simplemente pues la repetición de una frase o una frase similar a lo que ha dicho el entrevistado, es decir, es como una técnica del espejo, como un espejo, digamos, ¿no? Darle la palabra, continúe por su voz, ¿qué más se le ocurre? Si ya entiendo, siga, si lo desea. Comentarios confirmatorios o expresar aprobación, todos lo entendemos, tampoco darle más vueltas, efectivamente, tiene usted razón, yo también creo que puede ser así. Normalmente es verbal también. Realimentación comunicacional, ¿bien? Que tiene varias formas, la de los hechos y la del comportamiento, y simplemente es la de los hechos, repetir lo que ha dicho el paciente para asegurarnos que lo hemos entendido bien. Por ejemplo, una frase, si no he entendido mal, me decía que las cosas se complicaron desde entonces, algo así. Y luego la del comportamiento, que es cuando le explicamos al otro las reacciones que producen en él lo que está hablando. Es decir, veo que cuando hablas de tu tal, te cierras de hombros. Veo que cuando cierras los ojos, te pones más tenso, desvías la mirada, evita el contacto ocular, se queda bloqueado. Es decir, es como explicarle en el comportamiento cómo le está afectando lo que está contando. Bien, señalamiento, que también es una técnica importante, es, para que lo entendamos, subrayado en la escritura, ¿vale? Vamos a señalar algo que evidenciamos que es un problema para el paciente. La interpretación, hay que tener cuidado también con esto, porque ya poner causa y consecuencia de los hechos narrados,
y esto a lo mejor lo que hace puede equivocarnos, hay que tener cuidado. Y el aterrizaje en paracaídas es que hay un problema que el paciente no plantea, es necesario tratarlo y en un momento determinado pues nos lanzamos en paracaídas y se lo decimos directo. Esto también, cuidado, puede ser negativo, puede ser aversivo, vamos a hacerlo con cuidado, vamos a tener claro cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos. Bien, la cámara de Gesell es uno de los instrumentos más famosos que se utilizan, la creó Arnold Gesell con intención de educación. Como veis, es una habitación en la que desde fuera vemos lo que está ocurriendo dentro. Sirve para el desarrollo infantil y se observa efectivamente sin generar ningún tipo de reactividad en el paciente. Bien, dentro de las mejoras que tiene es que minimiza el impacto y sufrimiento de esos menores, evidentemente no se revictimizan, tienen que contar algo, expresar algo. En los niños y adolescentes sirve bien porque lo evita de ir a los estados judiciales, a los sitios de juicio, pueden generarle malos ratos, malas situaciones. Evita procesamientos bien, como hemos dicho ya, nocivos. El testimonio es bueno porque se puede obtener, respeto de los derechos, y que es un hecho que es irreproducible, es decir, no se puede hacer en cualquier sitio y este sitio es muy bueno. Contiene un espejo unidireccional, sobre todo esto se usa en la corriente sistémica para ver cómo son las relaciones entre las familias y se estudia también en el tema del apego. Recordad con la situación con la situación extraña en la que no sé si os acordáis que la madre salía, dejaba al niño y el niño tenía apego seguro, inseguro, evitativo, pues ya veíamos cómo funcionaba, si seguía jugando, si lloraba desconsolado, ¿sí? Y en terapia cognitivo-conductual, como digo por ahí, utilizamos más el vídeo. Es verdad que el vídeo puede generar más reactividad, pero también se puede utilizar, si no el vídeo, la grabación de audio. Bien. Aquí tenemos algunos ejemplos de la cámara de Gesell. Como veis, pues está su espejo ahí, sin despacho y tal, para que los niños puedan jugar y tal, y pueden favorecer lo que hay. Bien. Para finalizar, vamos a ver los criterios de no atención. ¿Qué son los criterios de no atención? Cuando no hay que atender al paciente. En este sentido, hay veces que las personas vienen y no son acordes a una terapia, por la razón que sea. Vamos a ver primero. Lo primero fundamental siempre que tenemos que decir, que no lo hemos puesto en las habilidades, pero que lo tenemos que grabar a fuego, es que hay que descartar lo orgánico y lo físico. Eso es fundamental. Lo primero es quitar lo orgánico y lo físico, médico, pruebas, etc. Después derivar lo que se da nuestro conocimiento y experiencia. Está claramente especificado que si no somos en el código deontológico, que si no somos capaces de llevar a cabo un tratamiento de un trastorno límite de personalidad, lo mejor es derivar. Bien. Después delimitar muy bien el motivo de consulta o para quién es. Si viene una madre muy agobiada porque no puede más, porque con esto con otro, y cree que tiene que ver al hijo, a lo mejor a quien hay que ver es a la madre. O si viene un padre con la misma situación, pues hay que decir que es el padre el que tiene que venir. Si es un tema de pareja o de familia, que lo pongo ahí, ojo a los temas de pareja o de familia, es delimitar muy bien dónde está el problema, cuál es el problema, qué ocurre, qué no ocurre y si realmente hay que atenderlo o no hay que atenderlo. Cuidado con la simulación y cuidado también veremos más adelante la simulación en referente a los trastornos somáticos, los trastornos facticios, y cuidado también con la petición de obtener beneficios en temas de separación, ayuda del Estado, custodia, etc. O sea, muchas veces es mejor no atender. Y hasta aquí la unidad 2, espero que os haya gustado. Sé que es un poco larga, pero quería que quedara bien especificado todo eso porque la veo muy importante para el devenir profesional de todos nosotros.